miradas, en tu cruz hay libertad. Santo Espíritu de Dios, tú siempre saciarás, siempre saciarás. Vivo aquí, te doy honor, he venido ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás. Vivo aquí, te doy honor, rendido ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás, permanecerás. Me llamas tú a dejarlo todo atrás. Me llamas tú a buscarte más y más. Miradas, en tu cruz hay libertad. Santo Espíritu de Dios, tú siempre saciarás, siempre saciarás. Aquí te doy honor, rendido ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás. Mira aquí, te doy honor. Pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás. Mira aquí, te doy honor, rendido ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás. Una vez. Mira aquí, te doy honor, rendido ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás, permanecerás. Solo a ti te deseo, eres mi único anhelo. He visto y he probado que eres fiel. Tú siempre es tu reino, tu trono es eterno. Por siempre cantaré que tú eres fiel. Solo a ti te deseo, eres mi único anhelo. He visto y he probado que eres fiel. Por siempre es tu reino, tu trono es eterno. Por siempre cantaré que tú eres
eres fiel. Solo a ti te deseo, eres mi único anhelo. He visto y he probado que eres fiel. Por siempre es tu reino, tu trono es eterno. Por siempre cantaré que tú eres fiel. Vivo aquí, te doy honor. Yo me rindo ante el altar de mi Señor. Pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás. Y yo aquí te doy honor, rendido ante el altar de mi Señor. Pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás. 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 Permanecerás. Una cosa he demandado y esta buscaré: estar en tu casa todos los días de mi vida. Te anhelamos, te amamos, Jesús. Cantamos última vez. Solo a ti te deseo, eres mi único anhelo. He visto y he probado que eres fiel. Por siempre es tu reino, tu trono es eterno. Por siempre cantaré que tú eres fiel. Y por siempre cantaré que tú eres fiel. Por siempre cantaré que tú eres fiel. Esta mañana, gracias porque tenemos el privilegio, el honor de bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias porque a pesar de que muchas veces nuestros ojos no ven, tú siempre te mueves, Señor, siempre obras, siempre restauras, siempre consuelas. Gracias, Señor, porque tú estás poniendo de tu presencia, de tu amor, de tu gozo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos levantar nuestra voz a ti en medio de este mundo caído, en medio de este mundo lleno de perversidad, de maldad, Señor. Podemos seguir confiando, Señor, en que tú eres fiel, en que tú cumples todo lo que viene escrito en tu palabra, Señor, y sabemos que tú tienes en control cada vida, Señor, cada familia y cada persona, Señor, que está escuchando y que va a escuchar estas palabras, Señor, que vienen de tu boca. Gracias, Padre, porque tú nos sigues confrontando, tú sigues escudriñando nuestros corazones, Señor, y estamos abiertos a recibir lo que tú anhelas para cada uno de nosotros. Sigue obrando, Señor, sigue moviéndote, sigue hablando, Señor. Te amamos, Padre. Aquí estás, debemos mover
adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú.
obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Señor, queremos darte gracias este domingo especial que tú has creado para que nosotros podamos gozarnos y alegrarnos en tu palabra. Te pido, Señor, que a donde quiera que llegue esta transmisión, a cada hogar, a cada familia, a cada persona, esta palabra, Señor, pueda llevarlos a ser confrontados con tu verdad, para ser transformados en amor y así, Señor, alcanzar los propósitos y los planes que tienes para nuestras vidas en esta tierra. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues feliz domingo, amigos, familia, qué bueno verlos, es una bendición poder tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra y la enseñanza que el Señor puso en mi corazón para transmitirles a cada uno de ustedes. Quiero hablar en este día acerca del fuego. El título de la conferencia es Pasando por Fuego. En la Biblia, el fuego es un elemento que se nos muestra de manera muy constante. Y tenemos muchos ejemplos de ello en la Escritura. Hay una infinidad de versículos que nos hablan acerca de la obra de Dios en nosotros como un fuego que nos consume desde el interior. Y hay otros conceptos o ideas que la misma Biblia también nos enseña para poder aplicarlas. Por ejemplo, tenemos el caso de 1 Corintios capítulo 3, donde el apóstol Pablo nos dice que llegará el día en que la obra que cada uno de nosotros ha edificado en el Señor va a ser probada por el fuego para que se manifieste verdaderamente la calidad de ese material. De lo mismo nos habla Proverbios capítulo 8, en el versículo 10 en adelante, cómo estos materiales tienen que ser probados por el fuego. También tenemos un ejemplo importante en primer libro de los Reyes capítulo 17, que también es algo de lo que habla Lucas capítulo 4, cuando dice que aunque había muchas viudas en Israel, Elías fue enviado a esta viuda de Sarepta. Y Sarepta, lo que significa esa palabra es la casa del orfebre, el lugar donde está puesto un crisol para que los elementos que se pongan ahí sean purificados. Entonces tenemos muchos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de la importancia del fuego en nuestra vida. Quiero referirme particularmente hoy a la cita que está en Lucas capítulo 3, versículo 15 y versículo 16, que es una declaración de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un profeta muy diferente a todos los que tenemos conocimiento en la Escritura, un profeta que algunos ven como alguien excéntrico. Sin embargo, él siempre tenía un mensaje poderoso, una autoridad para hablar la palabra de parte de Dios de forma impresionante. A algunos los atemorizaba, a otros los confrontaba, pero a otros los conmovía para que su corazón fuera dirigido al Señor. Y él hablaba con tal autoridad que muchas veces las personas pensaron que él era el Cristo. Y ante estos señalamientos, Juan tiene que hacer esta declaración. Lo tenemos aquí, como te digo, Lucas capítulo 3, versículo 15, 16 dice: como el pueblo estaba en expectativa preguntándose, todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y es precisamente de esto de lo que quiero hablarte, de este fuego. Bautizar en fuego quiere decir ser sumergidos, inmersos en un fuego. Te vas a meter al fuego, pero el fuego también se va a meter dentro de ti. Y ese proceso del fuego es muy interesante porque, como lo mencionábamos en un principio, la chatarra, para que pueda ser reutilizada, tiene que ser purificada y tiene que ser tratada primeramente con el fuego. Sabemos que el oro, otro caso especial, el oro se puede purificar solamente o se refina cuando llega a los 1400 grados centígrados de temperatura. Pero cuando meditamos en eso también, por ejemplo, la Escritura nos habla en 1 de Pedro capítulo número 1, cómo es importante que nuestra fe sea probada por medio del fuego. Entonces nos damos cuenta que este fuego es un elemento muy importante en la Escritura, y es lo que dice Juan: yo los bautizo en agua, pero vendrá alguien que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, y ese fuego es del que yo quiero hablarte. Ahora,
para poder entender estos conceptos de los que quiero enseñarte esta mañana, pues quiero darte un concepto, aunque podemos encontrar diferentes. Quiero hablarte de esto que produce el fuego. El fuego produce una radiación que se puede sentir por medio del calor, pero también una luminosidad o un efecto de luz. Entonces vamos a hablar del fuego como este calor que es una radiación del fenómeno luminoso. Y para que podamos ejemplificarlo de una mejor manera y podamos aterrizar estas ideas, quiero hablarte de algo que podemos entender bien. Jesús dijo, si no puedes entender las cosas de la tierra, pues mucho menos vas a poder entender las cosas del cielo, las espirituales, las eternas. Y para poder entender esto, pues quiero llevarte a algo que sucedió hace muchos años, cuando la primera bomba atómica fue arrojada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Esto sucedió el 6 de agosto de 1945. Aunque días previos los aliados estuvieron arrojando desde el aire, desde diferentes tipos de avión, unos panfletos o unos volantes donde le advertían a la ciudad de que estaban por arrojar una nueva arma, una nueva bomba, de la que ni siquiera ellos mismos tenían muy claro los efectos o las consecuencias. Y mucha gente pensó que esta advertencia solamente era una amenaza para salir de la ciudad y que al dejarla desprotegida, pues ellos pudieran tomarla. Obviamente hubo algunos que sí tuvieron la oportunidad de escapar, pero la mayoría de los ciudadanos se quedó ahí. Y un día de agosto, el 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, a 600 metros de altura fue arrojada esta primera bomba atómica sobre Hiroshima. Cuando la bomba estalló, se provocó un calor tan intenso, un calor de más de 1 millón de grados centígrados. Imagínate, esto fue algo impresionante. La radiación ni siquiera quemó a los habitantes que estaban en la ciudad, sino que los evaporó. Este efecto o este fenómeno físico-químico se llama sublimación, cuando el estado o la materia sólida pasa a convertirse en gaseosa de manera inmediata, sin tener que pasar por el estado líquido. Ese proceso se llama sublimación. Y la intensidad y el calor de esta bomba fue tan tremendo que prácticamente evaporó a muchos de sus ciudadanos. Imagínate, si el agua hierve a 100 grados, es cuando encuentra su punto de ebullición. Ahora imagínate el efecto del calor cuando es mayor a 1 millón de grados centígrados. Para poder ejemplificarlo de una manera más clara, quiero mostrarte unas imágenes, unas fotografías de lo que sucedió después de que esta bomba atómica fue arrojada en Hiroshima. Vamos a ver unas imágenes. Tenemos ahí, por ejemplo, vemos la silueta de este hombre que estaba subiendo los escalones de este lugar. Tenemos ahí, podemos incluso percibir que él está apoyado, era un hombre que caminaba con bastón. Su imagen quedó sublimada sobre los escalones de este lugar donde él estaba. En otra imagen podemos ver también, podemos ver el testimonio de la magnitud de este calor de la bomba atómica, cuando vemos la figura de este hombre ahí apoyado sobre la pared de su casa. Incluso también la misma escalera que estaba ahí fue sublimada. El impacto del calor fue tan tremendo que los evaporó de manera instantánea, dejando solamente estas sombras sobre la pared. En esta tercera imagen que quiero mostrarte, vemos ahora a una mujer que fue alcanzada por el calor y que fue quemada de manera parcial. Lo que podemos notar ahí es que el calor incluso pudo pasar por debajo de la tela del vestido que ella tenía. Si tú te fijas, el vestido tiene un patrón. Ese mismo patrón fue calcado, marcado en la piel de esta mujer por la intensidad del calor. Y la última fotografía que quiero mostrarte es la imagen de este guardia de seguridad de un banco ahí en la ciudad, que estaba haciendo su trabajo en el momento de la explosión, cómo fue completamente desintegrado, sublimado, y quedó solamente una marca sobre el lugar donde él estaba parado. Una temperatura de más de 1 millón de grados centígrados. El radio de destrucción de la bomba atómica fue de 1,5 kilómetros más o menos. Entonces nos damos cuenta de esta intensidad. Ahora, ¿por qué te hablaba de este ejemplo? Porque esto no es nada comparado con la obra del Espíritu de Dios
en cada uno de nosotros. El fuego del Espíritu de Dios es algo que puede ocasionar en nuestra vida un impacto tremendo, va más allá de toda comprensión. De hecho, la Biblia nos enseña, Pablo también en Tesalonicenses, que cuando Cristo venga por cada uno de nosotros vamos a ser transformados, arrebatados, sublimados por el Señor para poder vivir toda la eternidad con Él. Ese es nuestro Dios, un Dios que no puede ser medido, que no puede ser comprendido de forma humana, pero que ese fuego dentro de nosotros está haciendo una obra de perfeccionamiento. En Hebreos capítulo 12 nos dice la Escritura que nuestro Dios es un fuego consumidor y Él va a hacer su obra por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pablo dice también que el mismo Espíritu que levantó al Señor Jesús de los muertos también va a vivificar nuestros cuerpos mortales para poder cumplir con su propósito. Esto es algo que no se puede producir por un esfuerzo humano. Esto es algo que solamente puede venir de parte de Dios a nuestras vidas. No podemos ver su Espíritu, no podemos tocarlo, no lo podemos medir con nada humano, pero la obra del Espíritu de Dios como un fuego dentro de nosotros nos afecta en lo más profundo de nuestro ser, pero también afecta y puede bendecir a otros que están cercanos a nuestra vida. Ese fuego de Dios se irradia, se manifiesta, puede tocar a muchos otros. Tu oración, tu fe, tu alabanza va a tocar a otras personas. Y de hecho muchos de nosotros somos el resultado de la oración de otras personas, del fuego que Dios depositó en otros, que se irradió hasta que un día también nos alcanzó. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 7, versículo 12 en adelante, podemos encontrar un ejemplo de esto. Dice la Escritura, dice: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces nos habla de esta emanación de un fuego que puede alcanzar a otros, aunque sea un corazón terco, duro, una vida endurecida por todas las cosas que se pueden experimentar en esta tierra. Un día llegó algo que los tocó, un fuego que los derritió, algo que los cambió. Y este fuego es precisamente el bautismo del Espíritu de Dios. No solamente en agua, que aunque es muy importante y es algo que nosotros también obedecemos, experimentamos y lo llevamos a cabo, en realidad este bautismo en fuego del Espíritu Santo es algo que quema toda la chatarra, toda la impureza, puede limpiar y purificar el corazón más envenenado, más endurecido, lo puede derretir, porque esa es la obra del Señor. Ahora, quiero llevarte también a algo que nos dice la Escritura en el libro de Daniel. Ahorita te voy a dar las citas, pero a partir del capítulo número 3, en este pasaje se nos habla de la historia de estos 3 jóvenes hebreos que salieron de su nación bajo circunstancias muy lamentables, muy tristes, catastróficas, si quieres verlo así, pero cómo ellos fueron llenos de un fuego de Dios que les permitió mantenerse firmes en el momento de la prueba. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había mandado a construir una estatua de 27 metros de altura y que ocupaba también 2.50 metros de ancho, casi 3 metros de ancho. Y estos 3 jóvenes de los que nos habla la historia, y bueno, además de Daniel, que es otro joven también del que nos habla la Escritura, que habían salido de Israel después de la invasión babilónica, estos 4 jóvenes escogidos entre miles de jóvenes judíos para servir en el palacio del rey Nabucodonosor, ellos decidieron honrar a Dios y no contaminarse con la comida del rey. Y Dios les da su aprobación, su respaldo, su sabiduría, sus dones, y ellos se vuelven muy importantes dentro de Babilonia. Y yo siempre me he preguntado quiénes eran, más que preguntarme quiénes eran estos jóvenes, porque esto es algo que la Biblia así nos muestra, yo siempre me pregunto quiénes eran los papás de estos jóvenes, cómo ellos estaban tan seguros de la instrucción que les habían dado a sus hijos, que estaban convencidos que sin importar la prueba, la circunstancia, la dificultad, ellos iban a permanecer siempre firmes en la enseñanza que de Dios habían recibido. La Biblia no nos dice quiénes eran sus papás, pero estos 4 jóvenes, aún con sus familias destruidas,
Ellos probablemente vieron cómo sus padres tuvieron que morir, jóvenes arrastrados, llevados como prisioneros a Babilonia, en una circunstancia pues muy triste, alejados de todo lo que conocían. ¿Cómo es posible que estos jóvenes pudieron mantenerse con ese temor de Dios en su corazón? No tenían un papá, una nana, un maestro, una nodriza que estuviera detrás de ellos para ver que cumplieran todo lo que les había sido enseñado, sino que ahora, en cualquier lugar donde ellos iban, mostraban esa luz, ese fuego de Dios que se irradiaba en todo lo que ellos hacían. Ya no tenían la necesidad de alguien que estuviera viendo a dónde iban, con quién estaban, con quién se juntaban, qué era lo que hablaban, cómo se comportaban. No, vivían a kilómetros de distancia de su hogar, pero estaban viviendo en santidad. Tenían temor de Dios, estaban llenos del Espíritu de Dios. No había necesidad de árbitro, de padre, de nana, de maestro que les instruyera, porque ellos habían sido enseñados, instruidos, con todo entendimiento, con toda intención en la palabra y en el temor de Dios. Cuando nosotros tenemos hijos y los instruimos de esta manera, ellos van a poder tener tan firmes estos valores de la palabra, estos elementos que la Escritura nos enseña, para que sin importar la prueba, ellos puedan vivir a la altura de lo que Dios les ha dado. Lo van a hacer y lo van a hacer bien. Así eran estos jóvenes que estaban en Babilonia. Y un día que Nabucodonosor decidió hacer esa estatua que había promulgado, había hecho un decreto para que todo el mundo la adorara, la reconociera, ellos recordaron lo que sus padres les habían enseñado, que estaba en la ley, en Éxodo capítulo 20, cuando dice la Escritura que no te harás imágenes, ídolos, ninguna figura de lo que haya en la tierra, ni debajo de ella, ni por encima de ella, para poder adorarla como si fuera Dios. Y ellos recordaban bien este principio, lo sabían, lo entendían, lo tenían en el corazón y creían en ese Dios a quien nunca habían visto. Ese Dios del que hablaban como si lo pudieran conocer de manera cercana. Y este es el tipo de fe que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Esa fe es una locura para muchos. Y por eso para el mundo nosotros estamos locos, porque creemos en un Dios que no podemos ver. Pero ellos decidieron creer de tal manera que estaban dispuestos aún a ser sacrificados. Y ellos deciden no inclinarse ante esta estatua. Y mucha gente los tenía como tontos, los tenía como gente falta de entendimiento por no guardar su vida en esta circunstancia. Pero fíjate lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 8 y luego versículo 12. Dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, gente que los señalaba por su fe, por sus creencias. Pero fíjate lo que dice el versículo número 12 de Daniel capítulo 3. Dice: hay unos varones, ese fue el anuncio que le dieron estos hombres al rey, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos varones, oh rey, dice la Escritura, no han respetado, no han adorado tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces el castigo era muy claro. Cuando ellos son llevados delante del rey porque no quisieron inclinarse, en el versículo 14 de ahí de Daniel capítulo 3, la Escritura dice que habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ustedes no honran a mi Dios? ¿Que ustedes no quieren inclinarse ni arrodillarse ante la estatua de oro que he levantado? Y el rey se enojó con ellos. Pero ellos tenían un parámetro, un estándar, y decidieron no inclinarse ante ella. Y en el versículo 16 ellos dan testimonio de esto. Ahí mismo en Daniel capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice de la siguiente manera: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice la Escritura, versículo 17: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo número 18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y entonces el rey enojado mandó a calentar el horno 7 veces más.
Fíjate lo que dice el versículo 19 al versículo número 23. Dice, y ordenó el rey que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Versículo número 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Versículo siguiente. Dice, entonces esos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Fíjate qué interesante el tratamiento del fuego. Ese fuego del horno a unos los mató, pero en otros tiene un diferente tratamiento. Y tal vez tú estás atado en este momento como estos jóvenes. Tal vez estás atado, estás dentro del horno de fuego, atado al pasado, atado al dolor, atado a la amargura, atado a algún vicio, atado a algún pecado, atado y dentro del horno. Y parece que eso nunca va a acabarse, que no puedes desatarte. Y lo intentas, pero no puedes. Y se ha convertido en un ciclo mortal. Pero ahora fíjate lo que dice el versículo número 24 de Daniel capítulo 3. Nos dice la escritura, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo. ¿Cómo les dijo? Fíjate, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él les dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Fíjate qué expresión, varones sueltos. A veces el horno de la aflicción te puede ayudar para ser soltado. Estos varones que entraron al horno de fuego estaban ahora sueltos, librados de esa aflicción. El fuego del Espíritu de Dios dentro de ti te puede ayudar para ser soltados. Los 3 estaban atados, algo sucedió dentro del horno y fueron ahora libres. Un padre que te abandonó, una maldición de alguien en tu familia que te hirió y que eso te mantuvo atado y ahora te lanzan al horno de fuego, pero hay alguien dentro de ese horno, hay alguien que te va a desatar. Y no solo eso, sino que ahora va a estar paseando contigo dentro de ese horno. Y yo entiendo que nadie de nosotros quiere problemas, que ninguno de nosotros quiere pasar por circunstancias así. Todo el mundo quisiera que su vida fuera como un eterno paraíso, un eterno descanso, donde no tuviéramos que enfrentar ninguna circunstancia, pero la realidad para nosotros es que todo el tiempo como cristianos vamos a estar expuestos a ese horno, a esa presión del mundo, a esa presión de tus familiares, de la presión de la economía, de la circunstancia social. Pero hay alguien que dentro de esa circunstancia que representa ese horno va a estar paseando contigo en medio de tu circunstancia. Y en ese horno vas a ser desatado y vas a ser un varón libre, alguien libre para poder experimentar el plan y el propósito de Dios en tu vida. El versículo 26 y 27 también de Daniel capítulo 3 nos habla y nos dice lo siguiente. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos dentro del horno. Y el aspecto del cuarto del cuarto varón que está ahí es semejante al Hijo de los dioses. Es decir, él podía dar testimonio de que quien estaba ahí era el mismo Señor Jesucristo. El fuego del infierno no tiene poder sobre aquellos que han decidido en su corazón amar a Dios sobre todas las cosas. Aquellos que han sido pasados por ese bautismo de fuego tienen la convicción de que las llamas del infierno no pueden hacerles daño, porque han sido probados por el fuego y ahora pueden pasearse dentro del horno. Y yo te voy a decir algo, que es lo que nos enseña la Escritura, que dentro de ese horno va a haber alguien que te está esperando. Jesús dijo, yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y es lo que sucedió con ellos. En Daniel capítulo 3, en el versículo 28, 29 y 30, podemos ver lo que la Escritura nos enseña. Versículo 28, dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. ¿Qué expresión?
un hombre que no conocía al Señor, un hombre que había rechazado todo tipo de autoridad, de gobierno sobre su vida, ahora es alcanzado por este fuego que se irradia de Dios en estos jóvenes. Y dice ahí que él dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Siguiente versículo, que dice que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Versículo 30 dice que entregaron sus cuerpos, que prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Ese es el Dios en el que nosotros tenemos nuestras convicciones. Que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier, por muy caliente que pueda estar ese horno, en medio de cualquier circunstancia, el Señor va a estar contigo. Yo quiero que oremos esta mañana para invitar al fuego del Espíritu de Dios a nuestra vida, que pueda llegar a nosotros y pueda desatarnos de cualquier atadura, de cualquier circunstancia que nos limite para experimentar su amor y su obra, que podamos orar para que nuestro corazón pueda ser refinado en ese fuego que quita la escoria y el pecado, y así en medio de ese horno poder experimentar la presencia del Señor que siempre va a acompañarnos. Mira, Dios no quiere que te vayas por la libre, Él quiere que te vayas por la de cuota. En la libre tú puedes viajar por ahí y vas a encontrarte en diferentes circunstancias, diferentes situaciones, pero la de cuota, aunque te va a costar, aunque tienes que pagar un precio para pasar por ella, siempre va a ser un mejor camino. Y ese camino que te va a costar, por el que vas a pasar un precio, vas a tener que pagar un precio, no temas. El Señor va a estar contigo. No temas pagar el precio de hacer el viaje correcto, porque Jesús va a estar contigo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que su fuego llegue a cada uno de nosotros. Señor, queremos darte gracias este día por la bendición que nos das de poder ser expuestos ante tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas obrar en cada uno de nosotros y puedas purificar, limpiar nuestra vida de todo aquello que pueda estarnos limitando. Queremos ser inmersos en el fuego del Espíritu de Dios, bautizados en el fuego de tu Espíritu, para que puedas, Señor, tratar con cada uno de nosotros en lo profundo, quitar de nuestra vida aquello que estorbe para cumplir tus planes en esta tierra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hagas tu obra en nosotros, y que cuando el fuego venga a probar nuestro corazón, nuestras obras, podamos salir como ese oro refinado en medio de la prueba, Señor, que manifiesta tu gloria a todos aquellos que pueden verlo, que pueden escucharlo, que pueden sentir esa manifestación de ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Que en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás.
Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Tú los vencerás, las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.